Cuando se creó la carrera solo tenía 3 años, por eso es que nos decían que éramos una carrera técnica. Entonces nosotros luchamos para que pasara a 4 años y eso se dio en el año 72-73. Cuando se crea tecnología médica en San Marcos, primero existía laboratorio clínico, radiología y histología y citodiagnóstico, esas 3. Cuando ya iba a ingresar la primera promoción de San Marcos, se le dice a los muchachos de entonces, a la primera promoción, que no se les iba a dar un título a nombre de la nación y que el título era simplemente un título de nivel técnico. Y eso generó lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, la primera gran lucha de los tecnólogos médicos, precisamente en San Marcos. Se gana la lucha de tener el título profesional a nombre de la nación otorgada por la universidad. Los médicos reaccionan y logran de que la universidad emita una resolución cesando la carrera de tecnología médica en la universidad. Bienvenidos a Hablemos de Tecnología Médica. Hoy en el marco nacional del Día de Tecnólogo Médico, que se conmemora el 27 de febrero, rendimos homenaje a esta noble profesión que desempeña un rol crucial en el sistema de salud. Para ello, vamos a conocer mucho más sobre la historia y evolución de la carrera, conociendo cómo ha impactado la vida de tantas personas desde sus inicios. Hoy contamos con la participación del Lic. Washington Guillermo Otoya Torres, tecnólogo médico y conocedor de la historia de nuestra carrera. Su amplia experiencia y conocimiento nos permitirá entender cómo son los inicios y desafíos que han marcado la profesión de tecnología médica en el Perú. Hoy contamos con la participación del licenciado Washington Guillermo Otoya Torres, tecnólogo médico y conocedor de la historia de nuestra carrera. Su amplia experiencia y conocimiento nos permitirá entender los inicios y desafíos que han marcado la profesión de tecnología médica en el Perú. El licenciado Washington Guillermo Otoya Torres es tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Actualmente es docente asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador de servicio de fisioterapia de la misma casa de estudios. Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas Fundamento de Biomecánica, segunda edición del año 2024, Anatomía funcional de los sistemas musculoesqueléticos y nerviosos, fascículo 1, Conceptos morfofuncionales básicos, segunda edición 2024, Historia y evolución de la carrera de tecnología médica en la Universidad Mayor de San Marcos, segunda edición en el año 2020, y Tecnología médica, carrera y profesión sanitaria, segunda edición 2020. Tiene estudios de posgrado con la maestría en salud ocupacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más de 50 años de ejercicio en todas las áreas de función profesional, con énfasis en la docencia y función asistencial. Bienvenido, colega, a nuestra plataforma Hablemos de Tecnología Médica. Muy bien, gracias por la invitación. Es importante para todos nosotros los tecnólogos médicos conocer la historia de la carrera y la profesión. Y porque siempre hemos dicho que el que no conoce su historia no va a tener una identidad adecuada. Sobre todo la gente nueva, ustedes que son evidentemente mucho más jóvenes que mí, que yo, porque algunos creen que tecnología médica comenzó cuando ellos ingresaron o cuando ellos egresaron, y esa es una falacia, pues, ¿no? Nosotros podemos dividir tecnología médica en 3, 4 o 5 etapas. La primera etapa es de los antecedentes previos a la creación de la carrera. La segunda etapa es la etapa de los inicios. La tercera etapa es la etapa de los gremios, la creación de la Asociación Peruana de Tecnólogos Médicos. Y la cuarta etapa es la del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Al crearse el colegio y luego a elegirse la primera junta directiva del colegio, han habido ahí
varios eventos que marcan la historia, ya no solamente de tecnología médica, sino del propio colegio. Nos gustaría hablar sobre todo desde los inicios o los antecedentes hasta la creación del Colegio Tecnólogo Médico, para luego, de repente, en una segunda oportunidad, hablar específicamente del Colegio Tecnólogo Médico. Otra idea es que la historia no la puede escribir, no la debe escribir una sola persona, ¿no? Siempre en la historia tienen que intervenir muchos actores, sobre todo aquellos que hemos vivido desde los inicios de tecnología médica en el Perú. O sea, hay tantos colegas que aún viven y que ellos podrían aportar positivamente para poder conocer la verdadera historia de tecnología médica, porque hay cosas que evidentemente no son ciertas, que se requieren que tengan fuentes primarias, ¿no? Como documentos, como resoluciones, etcétera, de tal manera de que uno pueda afirmar fehacientemente, con alguna comprobación, con alguna evidencia, lo que dice, ¿no? Hay historias que se han escrito sobre tecnología médica, pero que no tienen esos documentos que puedan convalidar lo que dicen. Ese es un problema para nosotros. Licenciado, partiendo de lo que usted ha mencionado en estos momentos, quisiera saber cuáles fueron los primeros pasos para la creación y cuál fue la motivación. Eso es importante. Siempre he pensado con respecto a eso, porque uno tiene que preguntarse por qué se creó tecnología médica en el Perú. Y entonces podemos tener una primera observación, una primera idea, es que el año 1964 o 65 se organizó un seminario nacional de educación médica. Diría yo que fue el primer seminario. Obviamente no estaba tecnología médica, pero una de las conclusiones de ese seminario fue de que debería crearse una carrera técnica en la universidad. Entonces, es la primera idea fuerza que debemos tener, que nosotros fuimos creados básicamente en función a una idea de formar un personal que pueda servir a la labor del médico, pero que sea un personal de calificación intermedia, o sea, que no sea profesional propiamente dicho y que tampoco sea técnico, ¿no? Y entonces esa es la idea primigenia que tenían los médicos que crearon de una u otra forma la carrera en el Perú. Y eso siempre hay que remarcarlo, porque no lo hemos discutido, no lo hemos estudiado, ¿no? Y así se nos marcó. Y eso se manifestó luego cuando ya iba a egresar la primera promoción de San Marcos, cuando se le dice a los muchachos de entonces, a la primera promoción, que no se les iba a dar un título a nombre de la nación, ¿ya? Y que el título era simplemente un título de nivel técnico. Y eso generó lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, la primera gran lucha de los tecnólogos médicos, precisamente en San Marcos, porque ahí fue donde había egresado la primera promoción. Y entonces la lucha de los estudiantes fue fuerte. El año 69, en el segundo semestre se llevó a cabo esa lucha. En ese tiempo la universidad estaba bien ideologizada, existían partidos políticos bien organizados, inclusive los partidos, no existía solamente un partido de izquierda o un partido de derecha, existían muchos partidos y cada uno de ellos tenía de una u otra forma elementos juveniles en las universidades. Por eso es que la lucha fue una lucha ideologizada. Y al final se logró respetar el título de tecnólogo. Tecnólogo médico no, los médicos nos cortaron la palabra médico y solamente pusieron tecnólogo. De tal manera que los primeros tecnólogos egresaron recién a partir del año 71, ¿no? Pero con el título de tecnólogo Recién el año 75, cuando hicimos la segunda reforma o la primera reforma curricular de tecnología médica,
logramos en San Marcos que se ponga el título de tecnólogo médico en. ¿Y cómo es que se llega a consolidar? Bueno, en realidad cuando se gana la lucha de tener el título profesional a nombre de la nación otorgada por la universidad, los médicos reaccionan y logran de que la universidad emita una resolución cesando la carrera de tecnología médica en la universidad. Y eso de repente muchos no lo saben, ¿no? La carrera se cesó. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que ahora estamos? Bueno, pues es que eso tiene una historia también. Más o menos eso fue el año 71, ¿no? Salió una resolución rectoral, después ratificada por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que en ese tiempo se llamaba CONUP por sus iniciales. Entonces, yo pertenecí a esa promoción, que éramos la última promoción de tecnología médica en la universidad. Y bueno, pues tuvimos nosotros primero que darnos cuenta de lo que estaba pasando con la carrera, y en segundo lugar fuimos animados por estudiantes procedentes de los estudios generales de San Marcos. Existían en ese tiempo estudios generales porque nosotros, los del año 69, éramos la última promoción que ingresaba con examen que se desarrollaba. El año 70 se creó ya en todo el sistema universitario el examen objetivo, con una pregunta y 5 posibilidades de respuesta, ¿no? Entonces, en San Marcos hubieron 70, 71 y 72. Y justamente cuando tenía que pasar la promoción ingresante 70 a facultad, los chicos querían que todos los que deseaban ingresar a una carrera ingresaran a ella sin restricción de vacantes. La universidad decía que no. Por ejemplo, para medicina se habían inscrito cerca de 1000. Prácticamente era el 40% de los que habían ingresado el año 70. Y bueno, pues la universidad decía, a lo sumo podemos dar los 400, a lo sumo. Entonces eso generó una lucha que terminó obviamente con el triunfo de los estudiantes. Se anularon los estudios generales, pero ahí se aprovechó la siguiente coyuntura, ¿no? Como había muchos estudiantes postulando o queriendo ingresar a medicina, luego de haber finalizado sus estudios generales, se planteó la necesidad de reabrir nuevamente la carrera de tecnología médica con la finalidad de que este grupo grande de estudiantes que quería ingresar a medicina pudiera alternativamente escoger tecnología médica. Y bueno, fue en realidad una situación que nosotros no la habíamos previsto. Eso vino de gente de estudios generales y nosotros la tomamos en cuenta, entonces organizamos toda una lucha. Definitivamente ese ha sido un momento histórico de la carrera. ¿Sí? ¿Recuerda cuál otro momento histórico hay también referente a nuestra carrera de tecnología médica? Bueno, el segundo momento histórico, el tercer momento histórico, porque el primero lo hicieron los estudiantes, fue cuando pasamos a tener 10 semestres de duración en la carrera. Eso fue el año 81. Y eso también hemos escrito un poco diciendo lo siguiente, ¿no? En San Marcos ya había ingresado, ya teníamos una promoción ingresante 73, 74, 75, 76. La más numerosa era la promoción ingresante 73, y ahí había estudiantes que decían, pero nosotros ¿por qué no podemos tener bachillerato? Porque con 4 años, porque el año 73, al hacer la primera reforma, logramos pasar de 3 a 4 años. Cuando se creó la carrera solo tenía 3 años. Por eso es que nos decían que éramos una carrera técnica. Entonces nosotros luchamos para que pasara a 4 años. Y eso se dio el año 72, 73, fines del 72, inicio del 73, ¿no? Y logramos 4 años. Pero recuerdo que fuimos con un grupo de estudiantes
al rectorado de San Marcos, y el rector nos dijo así, en breves palabras, la reunión lo he escrito también, fue de 2 minutos o 1 minuto, ¿no? Esperamos más para que en 1 minuto el rector nos despachara. Y nos dijo así, la única manera de que quieran tener bachillerato es pasando a carrera larga. No pueden ustedes ser carrera corta. Carrera larga, 5 años. 5 años. Entonces, con esa idea salimos del edificio Kennedy, que quedaba en la cuadra 2 República de Chile, en la avenida República de Chile, y ya iniciamos, ¿no? Tuvimos la suerte, porque en realidad para muchas cosas se requiere también suerte, ¿no? De que el director de la Escuela de Tecnología Médica hasta el año 1976, era el doctor Emilio Picón-Riategui. El doctor Emilio Picón-Riategui crea la carrera de nutrición humana a partir de la especialidad de dietética y nutrición, que era parte de tecnología médica. Entonces saca dietética y nutrición y forma la carrera de nutrición humana. ¿Ya? Entonces él, el año 76, va a ser el primer director de la carrera de nutrición humana. Entonces, al salir él, queda el puesto de director vacante, y como en ese tiempo no había el sistema facultativo, sino el sistema departamentalista, y nosotros dependíamos directamente del rectorado, no solamente nosotros, todas las carreras, que en ese tiempo se llamaba programa académico, el rector designa al doctor Guido Ayala Macedo como director de la escuela. El doctor Guido Ayala Macedo era odontólogo de profesión, pero se había especializado en nutrición. Y le caímos bien y nos cayó bien, de tal manera que el año 78 organizamos todo un plan para poder obtener primero la carrera larga y consecutivamente o consecuentemente el título de licenciado y el grado académico de bachiller. Entonces se trabajó 78, 79, 80, y el 81 logramos la resolución que dice que nuestra carrera pasaba a ser carrera larga. Y respecto a lo que nos ha comentado, ¿qué otros desafíos enfrentó la carrera? La otra idea es la parte gremial, pues, ¿no? La parte gremial. Miren, cuando egresó la primera promoción en San Marcos, luego egresó la primera promoción de Villarreal. ¿Ya? ¿Eso en qué año fue? El año 71 o 72 no la tengo muy claro, pero la de San Marcos sí egresó a mediados del 71. Y también había formación de tecnólogos médicos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahí se formaron, no sé, 3, 4 promociones, y de ahí también se extinguió. Luego se reabrió, pues Cayetano se reabrió mucho tiempo después. Entonces, ya nosotros profesionales decidimos formar gremios, ¿no? Entonces, el primer gremio que se formó fue en el Hospital 2 de Mayo. Estaba el profesor, el licenciado Roberto Rivas Cortés, que había egresado de la Universidad Ricardo Palma, y también por el lado de San Marcos estaba el licenciado, en ese tiempo licenciado Jaime Portocarrero Celis. Entre ellos dos acuerdan, obviamente con todos los tecnólogos que trabajaban en el 2 de Mayo, crear una asociación que le llamaron Asociación de Tecnólogos en Medicina del Hospital 2 de Mayo. Entonces, esa fue el primer gremio que inclusive tuvo una resolución por parte del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, hubo un reconocimiento. Luego, el año 74, yo ya había egresado todas las promociones que habían egresado el 60, o sea, había egresado hasta la promoción 69-2 o 69B, y yo me había quedado por cuestiones de salud. Entonces, como había un grupo, formamos un grupo de rezagados del 69. Y entonces, los muchachos dijeron, tenemos que formar una asociación, y se formó la Asociación de Egresados de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y como yo estaba egresado, me dijeron, bueno, tú vas a ser el secretario de organización. Y al final, obviamente, yo me quedé con
la asociación, porque el presidente y el vicepresidente, ellos tenían otros proyectos de vida, ¿no? Licenciado, ¿y cuáles fueron las primeras áreas que se integraron a tecnología médica y después cuáles las siguieron? Muy bien. Cuando se crea tecnología médica en San Marcos, primero existía laboratorio clínico, radiología y histología y citodiagnóstico. Esas tres: laboratorio clínico, radiología e histología y citodiagnóstico. Histología y citodiagnóstico, luego en la primera reforma del año 72-73, se une con laboratorio clínico y forman una carrera que hasta ahora se llama laboratorio clínico y anatomía patológica. Eso fue al inicio de la carrera. El año 68 se crea ya formalmente la carrera de nutrición, o sea, dietética primero. Entonces, el año 68 entra a estudiar la primera promoción de dietética. Y el año 69, como había muchos estudiantes que habían ingresado el 69, se crea primero terapia ocupacional en San Marcos. Entonces, teníamos laboratorio clínico, histología y citodiagnóstico, radiología, dietética y terapia ocupacional. Y como el 69 se cambia el régimen universitario en el Perú, se da una nueva ley, la 17437. Esta nueva ley ya no tomaba en cuenta a las carreras, sino tomaba en cuenta, les llamaba programas académicos. Y entonces terapia física existía como un apéndice del Instituto Nacional de Educación Física, que ya pasa a ser con el nombre de Programa Académico de Educación Física. Y como era programa académico, entonces terapia física no podía continuar ahí. Entonces, como había ingresado la primera promoción de terapia física con ese nombre, porque las anteriores egresaron como kinesiólogos, algunos de ellos inclusive con grado reconocido por la universidad. O sea, algunos kinesiólogos tienen título profesional otorgado por la universidad. Y entonces dijeron, ellos le vamos a también dar un título parecido, ¿no? Bueno, pero como ellos se quedaron en el aire, ¿no? O sea, no podían continuar ya en educación física, ellos tramitaron, eran 24, tramitaron su pase a tecnología médica y se lo aprobó. Y entonces, cuando el primer año de estudios era estudios básicos generales, ¿no? Y a partir del segundo año uno ya elegía una especialidad. Entonces, los que ingresamos al 69B teníamos que elegir nuestra especialidad a mediados del año 70. Entonces, pero este grupo que venía de educación física logra tramitar y a fines del 69 lo pasan a tecnología médica. Y yo recuerdo haber estudiado con ellos, ¿no? Y durante el primer año, ¿no? Yo abandoné mis estudios y luego los retomé. Pero ellos continuaron, ¿no? Entonces, este grupo egresó el año 72, pero no todos egresaron a la misma vez. Laboratorio clínico, histología y radiología egresaron en verano del 72, terapia ocupacional más o menos en julio del 72 y terapia física en octubre del 72. O sea, no egresaron a la vez, ¿ya? Y bueno, así nace terapia física en San Marcos. Pero esa promoción, que eran 24 y que egresó en octubre del 72, eran conformados por 12 estudiantes que habían ingresado originalmente a tecnología médica y 12 estudiantes que habían ingresado a terapia física en educación física. Y entonces se juntaron y constituyeron la primera promoción de terapia física, que no es obviamente la primera promoción de tecnología médica, porque a ellos le presidieron la promoción 67, 68 y 69A. Entonces, el grupo de terapia física, lo que viene a ser la primera promoción, corresponde a 69B, ¿no? Bueno, eso es, pero yo te estaba hablando de los gremios. Y entonces, el otro hito es la creación de los gremios. Entonces, ya había
el gremio que tenía el Hospital 2 de Mayo, y había el gremio que tenía San Marcos como asociación de egresados, y faltaba el gremio de Villarreal. Entonces Villarreal se organiza de una u otra forma, y el año 75 confluimos para organizar un evento que se llamó el primer Seminario Nacional de Tecnología Médica o de Tecnólogos Médicos. Ahí yo lo tengo, ¿ya? Y ese evento se llevó adelante ¿En qué año fue ese evento? El año 1966. Se llevó adelante en los 24, 25, 26 y 27 de febrero. Entonces el 27 de febrero, ahí se llevó en el Paraninfo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que queda actualmente pues en el Girón o en la avenida Colmena, ¿no? Ese es el original de Villarreal. Y ahí llevamos adelante. Claro, en la historia, que todavía no le he escrito esa parte, yo terminé distanciándome del grupo porque ellos no querían que los estudiantes participaran, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo con eso. Es un craso error desde el punto de vista político que siempre lamentablemente lo hemos tenido, ¿no? Entender que una profesión tiene que siempre apoyarse en los estudiantes. O sea, el hecho de que uno sea profesional no significa de que está por encima de los estudiantes, ¿no? Porque estos estudiantes luego van a ser profesionales en toda carrera. Y ahí viene pues el encono, las divisiones, ¿no? Lamentablemente pues había un grupo de gente que no quería que participaran los estudiantes, y yo, que presidía el evento, renuncié, ¿no? Y entonces eligieron a otro presidente. Al final fue el colega José Ricardo Riera Luna el que presidió el evento y el que firmó las diplomas. Yo tengo un diploma firmado yo no asistí. ¿Y qué es lo que sucedió en ese evento? Bueno, en ese evento lo más importante es que se crea pues la asociación el 27 de febrero. Por eso que se celebra el 27 de febrero, el Día del Tecnólogo Médico. Así es. Y como había una junta directiva presidida por un colega de apellido Naca, esa junta directiva justamente al año, organiza las primeras jornadas científicas de tecnología médica, que fue un éxito, ¿no? Fue un éxito. Yo sí participé en esas jornadas, inclusive presenté algún tema. Y eso generó un fondo, ¿no? Y nosotros esperábamos el año 78 que nuevamente tuviéramos las segundas jornadas, pero no. Los dirigentes de la asociación abandonaron sus cargos y no se pudo realizar la segunda jornada, no se pudieron realizar. Entonces, el año 78 nosotros mismos nos reorganizamos, ¿no? Con gente tanto de Villarreal como de San Marcos, por ejemplo, y también de Cayetano, ¿no? De Ricardo Palma, con Rivas, estaba Jerónimo Laura, me acuerdo, y otros colegas más, ¿no? Y dijimos, bueno, no vamos a permitir que la asociación desaparezca. Y entonces nos reorganizamos y logramos constituir las segundas jornadas, que las realizamos en octubre del 79. Y en esas segundas jornadas, además, elegimos una junta directiva. Esa junta directiva la presidió el colega Rivas, ya yo era el secretario de organización en ese tiempo. En ese tiempo la duración era de un año. Entonces nosotros dijimos, bueno, al año vamos a entregar el cargo. Y me nombran a mí como presidente del comité electoral. Entonces, el 79 nosotros convocamos las segundas jornadas y además hicimos elecciones y sale elegido Rivas, ¿no? Él iba a estar un año nada más. Y al año siguiente, ya estábamos en el 80, salió elegida la colega Burga, Cecilia Burga, que trabajaba en el Hospital Rebagliati, ¿no? Bueno, en ese tiempo ya la duración creo que era de 2 años, me parece. Y ahí viene el otro problema, ¿no? Que a mí me eligen en una asamblea donde habíamos solamente 6 personas, ¿no? Y nos reuníamos en San Marcos, siempre nos reuníamos en San Marcos. Me eligen, pero luego no me quieren apoyar y nosotros sacamos a viento y marea la elección de una nueva junta directiva para
ya pasar la etapa de la licenciada Cecilia Burga, ¿no? Y ahí eligen a la colega Ofelia Pagán, que también era del Revaliate. ¿Ya? Eso ya sería pues el año 82, 83, ¿no? Porque, repito, hubieron problemas. Pero nosotros sacamos siempre las elecciones. Entonces ya después de Ofelia Pagán entra otra colega del Hospital del Niño. No, ahorita no me acuerdo su nombre, pero eso lo debo tener allá, porque esa parte falta escribirlo. Y entonces ahí ya se comienza a hablar de crear el colegio. ¿Ya? De crear el colegio. ¿Y en qué año oficialmente se creó el colegio? El año 85. El año 85. Entonces del 82 pasaron 3 años para que el colegio se cree. Ahora, ¿usted me puede explicar cómo ha evolucionado la percepción de la sociedad sobre el rol del tecnólogo médico y qué mensaje podría enviar o dar a las nuevas generaciones? Eso es muy importante, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho a los colegas de todo tipo, ¿no? Los que han estado en la junta directiva del colegio, los que dirigen las escuelas. Yo he dirigido la Escuela de Tecnología Médica mucho tiempo, que hay que elaborar mecanismos, herramientas para poder tener una percepción. O sea, ¿qué opina la gente de la calle? Es como si tú agarras, en la esquina te paras y le preguntas: ¿usted conoce a un tecnólogo médico? ¿Sí o no? Y si conoce de qué área es o de qué especialidad es, ¿sí? ¿No? Entonces, no hemos hecho eso. Entonces, toda respuesta es subjetiva. Subjetiva porque yo digo que sí, otros dicen que no. No, a mí me conoce todo el mundo. No, yo también, no, a ti nadie te conoce. Bueno, lo concreto es que los tecnólogos médicos siempre hemos estado a la saga de los otros profesionales. ¿Y por qué? En enfermería se crea en San Marcos como universidad en el año 64, pero fuera de la universidad existían 12 escuelas de enfermería en todo el Perú. Técnicas. No, enfermeras profesionales. El gobierno las consideraba como profesionales a pesar de no tener un título universitario. Pero como en otras partes del mundo ya las enfermeras tenían estudios universitarios, el año 64 las enfermeras del Perú consiguen de que a través de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana Sanitaria se crea un programa de enfermería en San Marcos. ¿Y ellos qué hacen? Algo que nosotros no quisimos hacer con los técnicos, ¿no? Y al contrario, nos enfrentamos a los técnicos, complejos que tenemos los seres humanos, ¿no? Ellos agarran y dicen: bueno, todas las que tienen enfermería, pero que no tienen título universitario, acá nosotros le vamos a dar título universitario. Entonces constituye un gremio fuerte, pues después de los médicos, el gremio más fuerte es el gremio de las enfermeras, no cabe duda. Nos ha faltado visión. Yo lamento en estos 50 años que estoy en la profesión siempre haber perdido, porque ha habido gente que no ha tenido visión política. Hubiéramos sido más fuertes ahora. Por ejemplo, existían las técnicas de medicina física y rehabilitación del Hospital Obrero, que luego se llama Hospital Almenara. Y nosotros el 78, donde te estoy diciendo que hicimos 79, no solamente hicimos una jornada científica, hicimos la primera Convención Nacional de Tecnólogos Médicos. Y todo lo hacíamos en San Marcos, porque evidentemente nosotros manejábamos San Marcos y llevábamos a la gente de Villarreal a San Marcos. Entonces, Riera, el colega Riera, que ya lo he mencionado, él propone, ¿no?, hacer de que este grupo de técnicas en medicina física se junte con nosotros para hacer un gremio más fuerte. Y la gente de Villarreal se opone. Vamos a una votación y perdemos. Y fíjate, con el tiempo todas esas técnicas pasan a ser universitarias. Ahora, claro, el año 85 ya no se crean más técnicas en medicina física y rehabilitación, pero hubo un grupo que sí llegó a la universidad. ¿A través de qué? De Cayetano. Cayetano les abrió la puerta y le dio título profesional. O sea, no se pensó, siempre se piensa con el complejo de que yo soy más que nadie, ¿no? Y en realidad eso, en lugar de hacernos crecer, nos minimiza. Licenciado, ¿nos puede dar un breve resumen de las fechas importantes antes de pasar a las preguntas del público, sí, para que todos los tecnólogos médicos sepamos de cómo fue la creación poco a poco? Bueno, la primera fecha es 1 de diciembre de 1966. ¿Qué pasó ahí?
se crea tecnología médica en el Perú. Luego Ahora, pero ahí quiero aclararte una cosa. Alguien ha escrito la historia diciendo de que se creó primero en Ricardo Palma. Y Ricardo Palma no existía en el año 65-66. Lo que existía era una universidad de ciencia y tecnología que luego, cuando se crea Ricardo Palma en el año 69, es absorbida por Ricardo Palma, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, no, se creó primero, ¿no? Si tú lees la resolución, la ley, no dice que haya tecnología médica, dice que hay una facultad de biología o de ciencias biológicas. Más no de tecnología. No dice de tecnología médica, ni la carrera de tecnología médica. Es más, era como laboratorio clínico. O sea, no decía tecnología médica. Ah, solo laboratorio clínico. Laboratorio clínico. Eso, en ningún momento es como ustedes ahora dicen, tecnología médica en laboratorio clínico. No, eso no decía. Entonces, eso también lo he criticado yo, diciendo cómo alguna vez con los colegas que estaban ejerciendo antes que ustedes, ¿no? Yo le decía, eso no es cierto, pues eso en realidad desvirtúa la esencia de la historia, ¿no? Eso pasó en el 66. Luego otra fecha importante, el 69, cuando se consolida el título, pues. De ahí viene el 71, cuando se egresa la primera promoción. Luego. El 72-73, cuando se pasa a 4 años. De ahí pasamos a ¿qué al año? 80-81, cuando pasamos a 5 años. Ya, y luego viene lo que es el 27 de febrero. Y de ahí tengo que retroceder, ¿no? Porque en 1976 se crea la Asociación Peruana de Tecnología Médica. Y de ahí volvemos a lo que es la creación del colegio en el 85. Y luego ya se elige la primera junta directiva del año 86, la primera junta directiva del colegio, y que luego fue presidida por la colega en el 86 fue. Sí, creo, ¿cómo se llama esta colega? Bueno, ya me acordaré, ¿no? Ya. ¿Y luego otra fecha importante o bueno, ahí ya queda? Bueno, de ahí hay unas fechas importantes ya como colegio, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que se celebra el Día Nacional del Tecnólogo Médico Peruano fue el 27 de febrero de 1977, al año de la creación de la Asociación Nacional de Tecnólogos Médicos del Perú, o la Asociación Peruana, así se llama, Asociación Peruana de Tecnólogos Médicos. La carrera, obvio, se creó 10 años antes, ¿no? En el 66. En el 66. Entonces, hacemos un resumen. En el 66 fue la creación de la carrera. Sí. En el 76 fue el Día del Tecnólogo Médico. No, se crea la asociación. Se crea la Asociación de Tecnología Médica. Y la primera vez que se celebra es el año 77, el 27 de febrero. Y en el 86 se crea el Colegio de Tecnólogos Médicos. Así es, no. El 85, el 86 se elige la primera junta directiva. ¿Ya? La primera junta directiva. Y desde ahí ya sale la creación del Colegio de Tecnólogos. Ya está el 85. Del 85. No, por ejemplo, el año 89, el Ministerio de Salud reconoce oficialmente el Día Nacional del Tecnólogo Médico, sacando una resolución ministerial. O sea, desde el año 67, que se había ya formalizado entre nosotros, ¿no? Nosotros decíamos, todos los 27 de febrero nos vamos a reunir para celebrar al tecnólogo médico, celebrarnos. Pero oficialmente, con reconocimiento del Ministerio de Salud, es el año 89. Bien. Es bonita la historia, ¿no? Entonces tenemos unas preguntas realizadas por el público a través de las redes sociales. Y la primera es: nos comenta Gladys Amparo, nos dice: ¿pensó que alguna vez la carrera de tecnología médica en terapia física y rehabilitación en varias universidades? ¿La tecnología médica en terapia física y rehabilitación llega a estándares altos? ¿Qué dice usted? Bueno, eso de que pensó, probablemente creo que todos siempre ansían a tener su carrera en desarrollo, en crecimiento. Es más, nosotros utilizamos en terapia física siempre esos términos, crecimiento y desarrollo. Siempre los usamos porque tratamos con niños, ¿no? Y siempre hemos apuntado a eso, pues, ¿no? Siempre el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista técnico crecimiento es cantidad y desarrollo es calidad.
Entonces, algunos dicen de que en la medida que crecemos vamos a desarrollar, o sea, vamos a tener más calidad. Y eso no solamente es para nosotros, es para todos. Para todos. Para todos. Muy bien. La otra pregunta es Mireya Matos, nos dice, ¿cuántos años en sí oficialmente tiene la carrera de tecnología médica? ¿Cuántos años? Oficialmente tiene pues del año 66 hasta la fecha, ¿no? Son 58 años. 50. Oficialmente tiene la carrera de tecnología médica. Muy bien, licenciado, agradecemos profundamente el compartir de la historia que nos tiene sobre el conocimiento, ¿no? También de la formación tanto de la tecnología médica y del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Es muy enriquecedora para todas aquellas personas que nos están visualizando y gracias por toda esta muy buena información. Como ven los colegas, la historia de la tecnología es muy larga y definitivamente debería de haber una segunda parte. Sí. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado en este interesante episodio de Hablemos de Tecnología Médica. Hoy hemos conocido mucho más la reseña histórica de nuestra querida carrera, destacando su evolución e impacto que ha tenido en la salud de nuestro país. Aprovechamos la ocasión para enviar un cálido saludo a todos los tecnólogos médicos en su día, que es el 27 de febrero. Se celebra con orgullo la labor esencial en la salud y el bienestar de nuestra sociedad. No olviden seguirnos a través de las redes sociales del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú para mantenerse informados de todos los eventos, contenido y actividades. Muchas gracias.